Cuando el sistema te encierra, ¿cómo encuentras la luz? El aire en la sala de detención del Tribunal Metropolitano no solo olía a desinfectante barato y a frustración añeja, era una mezcla corrosiva, casi tangible, que se adhería a las mucosas, rasgaba la garganta y se incrustaba en el alma. Un miasma de desesperanza que parecía haber sido fermentado por décadas de sueños rotos y promesas incumplidas. Cada respiración en ese espacio confinado era un recordatorio de su propósito. Una inmersión deliberada en el pantano de la injusticia cotidiana, una prueba de resistencia para el espíritu. Elías Vance, sentado en el banco de metal frío y descolorido, cuya superficie irregular y arañada narraba en silencio incontables historias de inquietud y espera, no se inmutaba. Su postura era la de una estatua de ébano, inquebrantable pero no rígida, había una fluidez en su quietud, una fortaleza que emanaba de cada línea de su cuerpo, desde los hombros anchos hasta los pies firmemente plantados en el suelo. Sus manos, vastas y poderosas pero ahora relajadas, con las palmas hacia arriba en un gesto casi meditativo, mostraban las cicatrices de una vida de trabajo honesto, de manipular herramientas pesadas bajo el sol inclemente de los veranos de Detroit, de construir no solo estructuras físicas, sino también comunidades resilientes desde los cimientos. Más recientemente, esas mismas manos habían sostenido el peso de una responsabilidad que pocos, fuera de los círculos más íntimos del poder y la vulnerabilidad, podrían siquiera concebir o comprender en su magnitud. Descansaban tranquilas sobre sus rodillas, como anclas en un mar agitado, mientras sus ojos, dos pozos profundos y serenos que reflejaban una sabiduría ancestral, observaban las grietas en la pared de ladrillo visto. No eran meras imperfecciones casuales, eran... Comenta desde dónde nos ves, y toca en suscribirse ahora, es gratis y no sales del vídeo. Elías, con una lentitud deliberada que era en sí misma una declaración, levantó las manos de sus rodillas. No había prisa, solo una certeza inquebrantable. Sus ojos, antes serenos, ahora brillaban con una intensidad contenida, como un fuego que arde bajo la superficie. La sala, antes ruidosa con las carcajadas de Miller y Jenkins, se llenó de un silencio expectante, casi reverente, solo interrumpido por el leve chirrido del metal al que Elías se había apoyado. La abogada Sarah, que había estado a punto de intervenir de nuevo, se detuvo, sintiendo el cambio en el aire, una corriente subterránea de autoridad que emanaba del hombre. Sin pronunciar palabra, Elías deslizó una mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta, un movimiento tan sutil que casi pasó desapercibido. Extrajo una pequeña tarjeta laminada, con un movimiento lento y preciso, y la colocó sobre la mesa, empujándola suavemente hacia Miller. No había desafío en el gesto, solo una calma aplastante. Miller, con una ceja arqueada por la condescendencia, echó un vistazo casual a la tarjeta, su sonrisa burlona aún congelada en su rostro. Pero a medida que sus ojos se posaron en las palabras impresas, el color abandonó su rostro. Su mandíbula se aflojó, y la risa murió en su garganta, reemplazada por un jadeo ahogado. Jenkins, que seguía la mirada de su superior, se inclinó, y al ver la tarjeta, sus ojos se abrieron como platos, reflejando el mismo asombro y el horror creciente. La tarjeta no era una identificación cualquiera. En letras claras y negritas, se leía: Fiscal de Distrito Elías Vance, Oficina del Fiscal Metropolitano. Debajo, el sello oficial del Estado. La sala se volvió gélida. El aire, antes denso con la burla, ahora vibraba con una descarga de incredulidad. Miller se enderezó bruscamente, derribando casi su silla, sus ojos fijos en Elías, su rostro una máscara de puro terror y humillación. Las venas de su cuello se hincharon mientras luchaba por recuperar el aliento. Jenkins retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies, como si acabara de ver un fantasma. La joven abogada Sarah parpadeó, luego se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo la tarjeta, y luego fijándose en Elías, una mezcla de asombro y una admiración incipiente creciendo en su mirada. La mirada era total, absoluta e irreversible. Elías Vance, el hombre que habían intentado deshumanizar, no era una víctima, sino el sistema mismo, observando, aprendiendo desde el abismo. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. La mandíbula de Miller, antes firme en su burla, colgaba ahora floja, revelando una boca seca y un aliento que de repente pareció asfixiarlo. El eco de su propia risa, tan reciente y cruel, rebotaba en las paredes, transformado en un tormento silencioso.
Jenkins, con los ojos aún desorbitados, tropezó de nuevo hacia atrás, chocando contra la pared con un golpe sordo que nadie pareció registrar. La sala, antes vibrante de desprecio, se había congelado en un silencio opresivo, denso como el hormigón, un monumento al colapso de una arrogancia mal fundada. Elías Vance, sin moverse un ápice, observaba el espectáculo de su propia revelación. No había triunfo en su mirada, sino una calma que desarmaba, una verdad ineludible que se posaba sobre ellos como un sudario. Su postura, antes la de un detenido, se alzaba ahora con la dignidad inquebrantable de la justicia misma. La joven abogada, Sara, se acercó a la mesa, sus dedos rozando la tarjeta laminada como si fuera un artefacto sagrado. En sus ojos, una chispa de asombro se encendía, mezclada con una admiración que prometía cambiar el curso de su propia carrera. La virada no era solo un giro, era un terremoto que reordenaba el paisaje de sus realidades. Miller, con un esfuerzo visible, intentó recuperar la compostura, su rostro tornándose de un rojo purpúreo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no acudían, atrapadas en una garganta reseca por el pánico. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora suplicaban, buscando una salida, una negación. Jenkins, por su parte, se había encogido contra la pared, intentando volverse invisible, un reflejo patético de su anterior bravuconería. Elías, con una lentitud deliberada, retiró la tarjeta de la mesa. La recogió con la misma calma con la que la había puesto, cada movimiento una afirmación de su autoridad, un recordatorio tácito de que el poder real no necesitaba gritar para hacerse oír. En la mente de Miller, una única y devastadora frase se repetía en un bucle infernal: no puede ser, esto no puede estar pasando, me he condenado. El aire se hizo casi irrespirable para Miller, cada respiración era un esfuerzo, un recuerdo de la soga, que él mismo se había puesto al cuello. Sus manos temblaban incontrolablemente, y sus ojos se clavaban en Elías, no con desafío, sino con una mezcla de horror y la humillación más profunda. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno, donde toda su fachada de autoridad se desmoronaba. La sala, antes un coto de caza para su cinismo, se había convertido en su celda personal, un espejo implacable de sus errores. Su cuerpo se desplomó ligeramente, una rendición silenciosa a la abrumadora realidad de la situación. Elías dio un paso adelante, su voz resonando con una autoridad tranquila, pero con la fuerza de un juicio ineludible. La justicia, señores, no es ciega cuando se trata de reconocer sus propias fallas, y hoy, la hemos visto de cerca. Sus ojos se detuvieron en Miller, antes de una última mirada general a la sala. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saberlo. Elías fijó su mirada en Miller, un abismo de calma en medio de la tormenta que se desataba en el oficial. El sudor perlaba la frente de Miller, sus ojos, antes tan petulantes, ahora eran 2 puntos de terror. Su boca se abría y cerraba en un vano intento de articular una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera detener la caída libre en la que se encontraba. Jenkins temblaba incontrolablemente, sus rodillas cediendo ligeramente, como un títere al que le han cortado los hilos, y solo el apoyo de la pared lo mantenía en pie. El aire, antes denso por la burla, ahora era un peso insoportable de vergüenza y pavor, una soga invisible apretándose alrededor de sus cuellos. Estaban atrapados, sin salida, en el propio laberinto de su arrogancia. Elías, con un movimiento lento y deliberado, se inclinó ligeramente hacia ellos, no en un gesto de amenaza, sino de una verdad ineludible. No he venido aquí para acusarlos, señores. Su voz era un susurro que, sin embargo, llenaba cada rincón de la sala, sino para entender. Para sentir en mi propia piel lo que tantos experimentan a diario, para ver las grietas del sistema desde dentro, no desde un escritorio o una tribuna. Sus ojos, que habían sido espejos de sabiduría, ahora se convertían en ventanas a una convicción inquebrantable. Esta tarjeta, Elías levantó la laminada identificación, la luz tenue del sol de la mañana atrapada en su superficie, no es solo una prueba de mi cargo. Es un recordatorio de la promesa que hice, que nadie, sin importar su origen o su apariencia, sería tratado con menos dignidad de la que merece. La segunda virada, no era solo su identidad, sino el propósito profundo y desinteresado de su presencia allí. No había regocijo en el rostro de Elías, ni un atisbo de victoria personal. Solo una profunda tristeza que empañaba sus ojos,
El peso de una verdad que dolía. Contempló a Miller y Jenkins, no como enemigos, sino como síntomas de una enfermedad mayor, de un sistema que, en su ceguera, a menudo devoraba a sus propios hijos. Su respiración era pausada, el único sonido en la sala aparte del pulso acelerado de los dos oficiales. Era el silencio de la compasión, pero también el de una resolución férrea. La justicia, continuó Elías, su voz cargada de la solemnidad de un juramento, no se trata de castigo, sino de equilibrio. De restaurar lo que ha sido roto, de iluminar lo que ha sido oscurecido. Sus manos, las mismas que habían sostenido herramientas y la tarjeta de fiscal, ahora se alzaban ligeramente, un gesto que parecía abarcar el peso de la humanidad misma. Era el clímax de una revelación que trascendía lo personal, tocando la fibra más íntima de lo que significa ser humano frente a la injusticia. Elías no necesitó dar órdenes. La sala ya estaba en movimiento, un torbellino silencioso de consecuencias. La abogada Sarah, con una resolución recién descubierta en sus ojos, ya estaba marcando un número en su teléfono, susurrando instrucciones que sellarían el destino de Miller y Jenkins. Dos guardias uniformados, que hasta entonces habían permanecido al margen, ahora se acercaban a los oficiales, sus rostros impasibles, la autoridad silenciosa de la ley. Miller, al verlos, se desplomó en el banco, su resistencia finalmente rota, su cuerpo una masa temblorosa de arrepentimiento y miedo. Jenkins, por su parte, se dejó guiar, la humillación grabada en cada una de sus facciones. El sistema, por una vez, se movía para corregir sus propias fallas, impulsado por la presencia inquebrantable de Elías Vance. Elías observó cómo se llevaban a los oficiales, no con satisfacción, sino con una mirada que prometía un cambio profundo. Se volvió hacia la cámara, hacia ti, con la misma calma que había mantenido bajo la presión más intensa. Esta historia, comenzó, su voz resonando con una sinceridad que traspasaba la pantalla, no es solo sobre un hombre, sino sobre la chispa de esperanza que reside en cada uno de nosotros. Sobre la capacidad de levantarse, de cuestionar, de ser la luz cuando el sistema parece querer encerrarte en la oscuridad. Porque la verdadera justicia no es un cargo o un título, es una elección diaria, una voz que se niega a ser silenciada. Su mirada se hizo más intensa, casi un desafío personal. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda que tienes el poder de reescribir tu propia historia. Y si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invito a unirte a esta comunidad. Elías hizo un gesto sutil hacia la parte inferior de la pantalla. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Juntos, podemos seguir iluminando el camino. La sala, despojada de la tensión y la burla, recuperó su silencio habitual, pero ya no era el mismo silencio opresivo. Era un silencio cargado de significado, de un nuevo comienzo. Elías Vance permaneció de pie por un momento, sus ojos recorriendo las mismas grietas en la pared que había observado al principio, ahora con una perspectiva diferente. Ya no eran solo cicatrices de historias pasadas, sino promesas de un futuro donde la dignidad y la justicia prevalecerían. El pálido rayo de sol que se colaba por la ventana alta parecía brillar con una intensidad renovada, disipando el polvo y la desesperanza, y bañando la sala con una luz de esperanza. Elías había entrado como un prisionero y salía como un faro. La sala, despojada de la tensión y la burla, recuperó su silencio habitual, pero ya no era el mismo silencio opresivo. Era un silencio cargado de significado, de un nuevo comienzo. Elías Vance permaneció de pie por un momento, sus ojos recorriendo las mismas grietas en la pared que había observado al principio, ahora con una perspectiva diferente. Ya no eran solo cicatrices de historias pasadas, sino promesas de un futuro donde la dignidad y la justicia prevalecerían. El pálido rayo de sol que se colaba por la ventana alta parecía brillar con una intensidad renovada, disipando el polvo y la desesperanza, y bañando la sala con una luz de esperanza. Elías había entrado como un prisionero y salía como un faro.